Hay un momento en la vida de todo hombre en que se mira al espejo y no reconoce a quien lo mira de vuelta. No porque haya cambiado, sino porque no lo ha hecho. Los mismos pensamientos, los mismos miedos, las mismas historias. Los días se funden en semanas, las semanas en años, y nada dentro ha evolucionado realmente. Es una clase de sufrimiento silencioso. No es dramático ni ruidoso, pero es corrosivo. Lo sientes cuando te acuestas por la noche, plenamente consciente de que algo necesita romperse. Y tienes que ser tú. Alto un segundo. Si este mensaje te está resonando, suscríbete y activa la campana. No querrás perderte lo que viene, porque esto solo se pone más profundo. La destrucción no siempre es caos. A veces es claridad. Y cuando la vida te susurra que has superado tu yo actual, ignorarlo se convierte en una muerte lenta. La versión de ti que se aferra a la comodidad, que pone excusas, que negocia con el miedo. Esa versión tiene que irse, no ser reparada, ni mejorada, borrada. Esa es la esencia del estoicismo. No decoración, no inspiración, sino transformación. Cambio real, irreversible. De la clase que no pide aplausos ni permiso. La clase que requiere caminar hacia el fuego de tu propia debilidad y decidir no volver a salir jamás. Reconstruirte a ti mismo comienza con la destrucción. Y la verdad es que la mayoría de la gente no entenderá por qué te has callado, por qué has desaparecido, por qué ya no te ríes de los mismos chistes ni te sientas en las mismas mesas. Déjalos que se lo pregunten, que lo etiqueten como arrogancia, frialdad o ego. No estás aquí para que el viejo mundo te entienda. Estás aquí para convertirte en algo que el viejo mundo no puede definir. Mira, cada versión pasada de ti es una sombra. Y las sombras solo sobreviven cuando sigues parado en la misma luz. Pero una vez que te mueves, una vez que cambias, la sombra ya no encaja. Esa es la primera señal de crecimiento, malestar, desconexión, distancia. No es una señal de que estás perdido. Es una señal de que finalmente te estás moviendo. Y no será fácil. De hecho, se supone que debe doler. Cuando te quitas las capas que construiste para sobrevivir, expones lo que es real. Y lo que es real a menudo es desordenado, inacabado y sin preparación. Pero también es honesto. Y de la honestidad viene el poder. El estoicismo nos enseña a resistir, sí. Pero más que eso, nos enseña a crear. No solo sobrevives a la adversidad, te moldeas a través de ella. Te conviertes en el escultor y la piedra. Aprendes a restar todo lo falso hasta que solo queda la verdad. Y esa verdad, tu verdad, es la base para un yo más fuerte. Así que, si estás escuchando esto ahora mismo y sientes ese extraño tirón por dentro, una voz tranquila que te dice que tu viejo yo ya no es suficiente, no lo ignores. No lo sofoques con distracciones o hábitos adormecedores. Escucha, esa es la llamada. No a cambiar un poco, sino a quemar el guión y reescribir tu historia entera. No importa quién has sido. Lo que importa es lo que estás dispuesto a destruir y lo que eres lo suficientemente valiente para convertirte. Esto no se trata de venganza o de demostrar que estaban equivocados. Se trata de silencio, quietud, reinversión, no para el mundo, para ti. Y comienza hoy. Quema los puentes hacia tu pasado. Hay una razón por la cual los antiguos guerreros quemaban sus barcos después de llegar a costas enemigas. No era por drama, era por claridad. Significaba una sola cosa, no hay vuelta atrás. Solo hacia adelante, solo a través. Esa es la clase de decisión que debes tomar cuando se trata de tu pasado. No mantenerlo cerca por si acaso. No revisitarlo cuando las cosas se pongan difíciles, sino destruir cada puente que te lleva de vuelta a la versión de ti que toleraba menos de lo que merecías. Demasiada gente quiere crecer sin sacrificar. Dicen que están listos para el cambio, pero aún revisan la puerta al pasado cada noche antes de acostarse. Aún envían mensajes a esa persona que saben que han superado. Aún se involucran en viejos hábitos que se sienten familiares, aunque se hayan vuelto venenosos. Pero la verdadera transformación es despiadada. No permite que la nostalgia se convierta en una excusa. No ofrece una política de devolución. Exige que sueltes todo lo que alguna vez te hizo sentir seguro, pero ahora te mantiene pequeño. El pasado no es solo memoria, es impulso. Cada pensamiento que repites, cada patrón que no rompes,
se convierte en la gravedad que te arrastra de vuelta a quien eras. Y el estoicismo nos recuerda que no somos nuestros recuerdos, somos nuestras decisiones. Marco Aurelio dijo que tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos, y eso incluye la forma en que llevas tu pasado. Puedes llevarlo como cadenas o como una armadura que has superado. Quemar el puente no significa olvidar lo que pasó. Significa negarse a permitir que defina lo que sucederá después. Significa detenerte a mitad de un pensamiento cuando dices, así es como soy, y desafiarlo con, ¿en quién quiero convertirme? Porque hasta que no separes el apego emocional a tu identidad pasada, cada nueva versión de ti mismo se construirá sobre una base agrietada. Necesitas hacer que tu transformación sea no negociable. Eso podría significar bloquear números, alejarte de personas que te han conocido durante años, pero nunca te han visto de verdad. Cortar lazos con hábitos que te reconfortaron en modo supervivencia, pero te sabotean en modo crecimiento. Significa eliminar, purgar, borrar. No por venganza, sino por renovación. Porque si dejas un solo hilo conectado a tu yo pasado, te arrastrarás de vuelta cuando la presión aumente. Y la presión aumentará. El cambio no es un ascenso suave. Es un colapso y una reconstrucción. Y en los momentos en que te sientas más débil, tu mente te ofrecerá viejas vías de escape disfrazadas de comodidad. La relación que no deberías revivir. La sustancia con la que juraste que habías terminado. Los patrones que te hicieron sentir adormecido, seguro y estancado. Aquí es cuando los puentes deben haber desaparecido ya. Para que no haya vuelta atrás. Solo a través. A mitad de este camino, la claridad es crucial. Si te sientes identificado con esta lucha, dale a me gusta y comenta fuego, para que el algoritmo entienda que esto es lo que necesita la gente. La gente dirá que has cambiado. Algunos dirán que te has vuelto frío, distante, duro, pero no le están hablando al nuevo tú. Están lamentando la vieja versión que era más fácil de controlar. Déjalos. No es tu trabajo arrastrar a todos a tu futuro. Algunos de ellos solo estaban destinados a conocer la versión desactualizada de ti. Ese es su capítulo. El tuyo comienza cuando dejas de reescribir el último. Hay una clase de libertad que solo llega cuando el pasado ya no puede alcanzarte. No porque no exista, sino porque has construido algo más fuerte en su lugar. Y una vez que esa libertad se convierte en tu base, todo cambia. Tus estándares suben, tus hábitos se agudizan, tus límites se vuelven sagrados. Y esa versión de ti, la que solía disculparse por ser demasiado o no ser suficiente, desaparece. Te conviertes en alguien que camina hacia adelante, no por miedo a lo que ha perdido, sino por asombro ante lo que está construyendo. Así que pregúntate honestamente, ¿qué puentes todavía temes quemar? ¿Qué parte de tu vieja identidad todavía tiene voz en tu nueva vida? ¿Y estás dispuesto finalmente a silenciarla? No con ira, sino con claridad. Porque el fuego que enciendes detrás de ti es el mismo fuego que forjará en quien estás destinado a convertirte. El poder de caminar solo. Hay un momento en que te das cuenta de que la soledad no es aislamiento, es poder. Y no el tipo de poder ruidoso y que busca atención que el mundo intenta venderte, sino el tipo que se construye en silencio, cuando nadie aplaude, cuando nadie mira, y cuando tu única audiencia es el espejo. La mayoría de la gente teme estar sola, porque nunca se ha tomado el tiempo de conocer quiénes son realmente. Se rodean de ruido, opiniones, distracciones. Cualquier cosa que los mantenga alejados de enfrentar la tranquila verdad de su propia mente. Pero ese silencio, esa quietud, es donde comienza la verdadera transformación. Caminar solo significa que dejas de delegar tus decisiones en la multitud. Significa que tus valores ya no están dictados por la aprobación. No te vistes para sus cumplidos. No actúas para sus elogios. Y definitivamente no vives para sus expectativas. En su lugar, creas una vida que está alineada con tu propio código, incluso si nadie más lo entiende. Especialmente si nadie más lo entiende. Porque esa es la verdadera prueba. ¿Estás dispuesto a alejarte de todo lo familiar para convertirte en alguien que nunca has sido? Estamos condicionados a creer que estar rodeado significa que estamos haciendo algo bien. Pero la verdad es que la multitud a menudo se forma alrededor de la comodidad, no de la convicción.
Celebra el camino fácil, lo familiar, lo predecible. Y cuando empiezas a pensar diferente, a vivir diferente, cuando empiezas a elevarte, no te sorprendas si esa multitud se desvanece. No se van porque les hayas fallado, se van porque los has superado. Y eso es exactamente lo que se supone que debe pasar. Hay una clase de fuerza sagrada que se forma cuando te despiertas cada día y te das cuenta de que eres responsable de tu propio impulso. Nadie viene a salvarte. Nadie está obligado a entender tu camino. El estoico entiende esto profundamente. Epicteto enseñó que no debemos querer que las cosas sucedan como deseamos, sino como lo hacen, y usar lo que sucede como combustible para el autodominio. Eso es lo que te enseña a caminar solo, que no estás a merced de las circunstancias, que tu mente es el único lugar que nadie puede invadir, a menos que tú lo permitas. Cuando caminas solo, tus pasos se vuelven intencionales. No te jalan a izquierda o derecha por las tendencias o las expectativas. Empiezas a decir no más a menudo, no por ira, sino por respeto propio. Proteges tu tiempo como si importara, porque lo hace. Dejas de explicarte. Dejas de pedir permiso. Empiezas a confiar en tu propia voz por encima del ruido del mundo. Y al hacerlo, recuperas algo invaluable, la soberanía sobre tu propia vida. Pero este camino no está exento de dolor. Habrá momentos de duda, noches en que el silencio se siente demasiado fuerte, cuando la ausencia de validación se siente como rechazo. Aquí es donde la mayoría de la gente retrocede, pero también es donde ocurre el crecimiento real, porque en ese espacio ya no estás apoyado por el soporte externo. Estás parado por tu cuenta. Cada creencia es puesta a prueba, cada inseguridad es expuesta. Pero con cada paso construyes algo que no puede serte arrebatado: autosuficiencia. La soledad te obliga a confrontar tus debilidades sin distracción. Pone un espejo frente a tu ego, tus hábitos, tus defectos. Y esa confrontación es el lugar de nacimiento de la disciplina. No puedes culpar a nadie más, no puedes esperar un mejor momento. Te enfrentas a ti mismo en carne viva y sin filtrar. Y en esa honestidad, o caes de vuelta en la comodidad, o te elevas hacia la claridad. Cuando aprendes a caminar solo, dejas de temer que te dejen atrás. Entiendes que la soledad no es castigo, es refinamiento. Y una vez que la dominas, te conviertes en alguien que no persigue, atrae. No necesitas buscar validación. Tu presencia habla por sí misma. ¿Y la ironía? Una vez que alcanzas ese nivel, las personas correctas empiezan a aparecer. No porque las necesitaras, sino porque ya no las necesitabas. ¿Ves? Caminar solo no es un castigo, es un privilegio. Significa que eres lo suficientemente fuerte para guiarte a ti mismo, para cuestionarlo todo, para destruir ilusiones y construir convicciones. Significa que ya no esperas ser elegido, gustar o ser salvado. Ya te has elegido a ti mismo. Así que si te encuentras caminando solo ahora mismo, bien, eso significa que no estás siguiendo. Eso significa que no estás fingiendo. Eso significa que estás haciendo el trabajo interior que nadie ve, pero que todos sentirán con el tiempo. Breathe. Sigue adelante. El camino puede ser tranquilo, pero tu futuro está escuchando. Porque la soledad no es la ausencia de conexión. Es el espacio donde se construye la conexión más importante, la que tienes contigo mismo. Rompiendo con la debilidad y la comodidad. La comodidad es seductora. Se envuelve alrededor de ti como una manta cálida en una mañana fría, suave, familiar y casi imposible de resistir. Pero lo que te hace sentir cómodo hoy a menudo destruye tu potencial mañana. Los estoicos entendieron esto con claridad brutal. Cuanto más buscas la facilidad, más debilitas los mismos músculos, mentales, emocionales y físicos, que se requieren para soportar la vida. Y aquí está la verdad que la mayoría de la gente evita. Si no te liberas deliberadamente de la comodidad, ésta se convertirá silenciosamente en tu prisión. La debilidad no llega con una advertencia. Se arrastra lentamente, disfrazada de descanso, de recompensa, de me lo merezco, pero poco a poco dejas de esforzarte. Dejas de desafiar tus límites. Empiezas a elegir la opción fácil. Dices, lo haré mañana una vez. Y de repente, esa frase se convierte en tu identidad. Dejas de arriesgarte. Dejas de crecer. Te conviertes en un caparazón
de la persona que alguna vez soñaste ser. No porque fallaste, sino porque te rendiste a la comodidad. La comodidad engendra el estancamiento, y el estancamiento engendra la decadencia. Cuando la vida deja de ponerte a prueba, dejas de evolucionar. Piénsalo. Cada momento que te moldeó, que te hizo más fuerte, más agudo, más consciente, no provino de la facilidad. Vino del desafío, del malestar, de ser estirado más allá de lo que creías poder manejar. Ahí es donde nace la fuerza. No en el placer, sino en la presión. Los estoicos no eran solo filósofos, eran guerreros de la mente. Séneca escribió: debemos someternos a un duro entrenamiento invernal y no precipitarnos en cosas para las que no nos hemos preparado. Él sabía que sin dificultad deliberada, la mente se atrofia, el alma se ablanda y cuanto más evitas la resistencia, más extraña empieza a sentirse, hasta que incluso el desafío más leve se siente abrumador. Por eso, tienes que entrenarte diariamente para resistir el tirón de la comodidad, no porque el dolor sea noble en sí mismo, sino porque revela algo esencial. El dolor te muestra dónde aún estás blando, dónde aún tienes trabajo por hacer, donde todavía te estás escondiendo de tu propio potencial. Y si eres lo suficientemente valiente para inclinarte hacia él, en lugar de alejarte, comienzas a reescribir tu relación contigo mismo. Liberarse de la debilidad comienza con la honestidad. Honestidad radical e incómoda. Te preguntas, ¿dónde me he vuelto perezoso? ¿Dónde he puesto excusas? ¿Dónde he elegido lo que es fácil sobre lo que es necesario? Y luego, sin fanfarria, sin esperar el momento perfecto, haces lo difícil. No porque se sienta bien, sino porque construye en quien quieres convertirte. Tal vez sea levantarte más temprano. Tal vez sea tener esa conversación que has estado evitando. Tal vez sea decir no a cosas a las que antes decías sí, solo para complacer a otros. Tal vez sea finalmente comprometerte con el trabajo que has estado posponiendo. Y sea lo que sea, pues afróntalo. No esperes a sentirte listo. No lo harás. El sentimiento viene después de la acción. La confianza es la recompensa, no el requisito. La debilidad no se trata de ser incapaz. Se trata de no estar dispuesto. Y la voluntad se puede entrenar. Cada vez que eliges el esfuerzo por encima de la facilidad, refuerzas una nueva identidad. Te conviertes en alguien que actúa alineado con la disciplina, no con la emoción. Y con el tiempo esa repetición crea una fuerza interna. No el tipo que necesita ser visto, sino el tipo que te mantiene firme cuando todo lo demás tiembla. La comodidad quiere que te conformes. La debilidad quiere que te adaptes. Pero algo dentro de ti sabe que no fuiste construido para la mediocridad. Fuiste construido para evolucionar. Y la evolución requiere fricción, resistencia, sacrificio. El costo del crecimiento es siempre el malestar. Pero el costo de la comodidad es tu vida. No seas la persona que mira hacia atrás dentro de un año y se da cuenta de que sigue en el mismo lugar. Sé la persona que mira hacia atrás y apenas reconoce quién solía ser porque tuvo el coraje de confrontar lo que era blando y reemplazarlo con lo que era sólido. Así que respira hondo y pregúntate, ¿qué área de tu vida has permitido que la comodidad gobierne? ¿Qué pasaría si, solo durante los próximos 7 días, hicieras lo opuesto a lo que se siente fácil? ¿Qué construirías si dejaras de evitar la resistencia y empezaras a usarla? Porque el camino hacia tu yo más fuerte comienza en el momento en que dejas de negociar con la debilidad y empiezas a elegir lo que te hace digno de quien quieres. Convertirte, borrando la vieja mentalidad y programando una nueva. Tu vida es un reflejo de tu programación, no solo de las elecciones conscientes que haces, sino de las creencias subconscientes que has absorbido sin siquiera darte cuenta. Las voces que te moldearon en la infancia, los miedos que nunca cuestionaste, los límites que has aceptado como así son las cosas. Y aquí está la dura verdad. Si no reescribes conscientemente el guión que se ejecuta en tu mente, pasarás toda tu vida interpretando la historia de otra persona. La mayoría de la gente no se da cuenta de lo profunda que es la programación. Está en la forma en que te hablas a ti mismo cuando fallas. Está en los sueños que secretamente crees que son demasiado grandes para ti.
Está en la forma en que te sobresaltas cuando alguien te falta al respeto, pero no dices nada, porque eso es lo que siempre has hecho. Estos patrones no vinieron de la nada. Fueron aprendidos, y lo que se aprende puede desaprenderse. Los estoicos creían que la mente es una herramienta, no un maestro. Epicteto dijo, no son los eventos lo que perturba a la gente, son sus juicios sobre ellos. Y esos juicios provienen de tu programación. Provienen del código invisible que ejecutas todos los días, a menudo sin tu permiso. Así que si quieres reconstruirte, no puedes simplemente cambiar tus hábitos. Tienes que ir más profundo. Tienes que desafiar las mismas creencias que dieron origen a esos hábitos. Pero este no es un cambio superficial. Es una guerra dentro de tu propia mente. Cada vez que intentas pensar diferente, el viejo programa se defiende. Te dice que te quedes pequeño, que te mantengas seguro. Susurra que el crecimiento es peligroso, que la ambición es egoísta, que la disciplina es demasiado difícil. Y si no silencias esa voz con el pensamiento consciente, sabotearás silenciosamente todo lo que intentes construir. Reprogramar tu mente comienza con la conciencia. Tienes que atrapar el pensamiento mientras ocurre. En el momento en que dices, simplemente no soy ese tipo de persona, detente. Pregunta por qué. Pregunta de dónde vino esa creencia. ¿Fue un padre que proyectó su miedo en ti? ¿Fue un fracaso que nunca procesaste por completo? ¿Fue un comentario que alguien hizo hace años que aún resuena en tus decisiones? Cava. Porque una vez que entiendes la fuente de una creencia, le quitas su poder. Luego viene el reemplazo. No es suficiente solo borrar. La naturaleza odia el vacío. Si no instalas una creencia más fuerte, la vieja volverá. Así que elaboras una nueva narrativa, no una fantasía, sino una identidad clara y consciente, arraigada en quién quieres convertirte. No dices, estoy tratando de ser disciplinado. Dices, soy disciplinado. No dices, tal vez, algún día seré seguro de mí mismo. Dices, estoy construyendo confianza a través de mis acciones todos los días. Refuerzas esa nueva identidad a través de la repetición, a través de la acción, a través del pensamiento. Comienza pequeño, atrapando una creencia autolimitante y reemplazándola. Luego 2, luego 5. Luego, empiezas a construir rutinas alrededor de esas creencias. Hablas diferente, te mueves diferente. Dejas de tolerar las cosas que antes soportabas. Porque la vieja mentalidad ya no se siente como tu hogar. Y así es como sabes que el cambio es real. No sucederá de la noche a la mañana, recaerás. Volverás a escuchar la vieja voz. Eso es normal. Es de esperar. Pero la diferencia es que lo notarás. Y en ese momento de conciencia, recuperas tu poder. Dices, no, ese ya no soy yo. E incluso si te resbalas, no te quedas allí. Porque el nuevo programa es más fuerte ahora. Está arraigado, es consciente, es tuyo. Una de las mayores mentiras que te han dicho es que la identidad es fija, que quien eres es permanente. Pero el estoicismo enseña lo contrario, que eres maleable. Que tu razón, tu juicio, tu filosofía pueden evolucionar. Deben evolucionar si quieres vivir con libertad. Como escribió Marco Aurelio, el alma se tiñe con el color de sus pensamientos, lo que significa que tus pensamientos no son inofensivos, son transformadores, moldean tu alma, construyen tu futuro. Así que pregúntate, ¿qué pensamientos están tiñendo tu alma ahora mismo? ¿Y qué creencias están moldeando tus elecciones diarias? Y lo más importante, ¿son esas creencias tuyas? ¿O las heredaste? Porque hasta que no confrontes las raíces de tu pensamiento, seguirás regando maleza y preguntándote por qué no está creciendo nada fuerte. Reconstruir tu vida no se trata solo de fuerza de voluntad. Se trata de cambiar el sistema operativo que impulsa todo lo que haces. Y ese cambio comienza en el momento en que dejas de funcionar por defecto y empiezas a diseñar una mente que sirva a tu ser más elevado, cortando las influencias negativas para siempre. Mira a tu alrededor. No todos en tu vida quieren verte crecer, y no todos los que te sonríen son un apoyo. Algunos simplemente se sienten más seguros cuando estás atascado, cuando dudas de ti mismo, cuando eres fácil de predecir, fácil de manejar, fácil de controlar. Esta es la dura verdad que la mayoría de la gente evita.
Estás siendo influenciado constantemente. La única pregunta es ¿por quién? Cortar las influencias negativas no es un acto de crueldad, es un acto de respeto propio. Es elegir proteger el espacio donde se está construyendo tu futuro. Porque no importa cuán fuerte sea tu visión, si tu entorno está lleno de voces que se burlan de ella, la cuestionan o la agotan, no llegarás lejos. Terminarás gastando tu energía defendiendo tu crecimiento en lugar de perseguirlo. Y eso es un juego perdido. Los estoicos entendieron el poder del entorno y creían que la mente debe ser entrenada diariamente, pero también protegida. No puedes entrenar para la guerra y festejar con el caos. No puedes buscar la sabiduría y rodearte de ruido. Séneca escribió una vez: asóciate con personas que puedan mejorarte. Y eso no es solo una sugerencia, es una estrategia de supervivencia, porque la gente planta semillas en tu mente. Algunos plantan coraje, otros plantan duda. Y la mayoría de la gente nunca se detiene a cuestionar qué está creciendo en su jardín mental hasta que está invadido por maleza. A veces la influencia más peligrosa no es un enemigo ruidoso, es un amigo cercano con una mentalidad débil, el que fomenta tus excusas, que se ríe cuando intentas cambiar, que te hace retroceder con comentarios sutiles como «has cambiado» o «no te tomes la vida tan en serio». Eso no es humor, es miedo disfrazado de preocupación. Y si lo dejas pasar, estás eligiendo encogerte para que otros se sientan cómodos. Cortar a la gente suena duro, pero no tiene por qué ser violento. No necesitas una salida dramática. No le debes un discurso a nadie. Simplemente decides, mi energía es sagrada, mi tiempo es limitado. Y si tu presencia me cuesta mi paz, mi enfoque o mi autoestima, ya no tienes acceso. Punto. Esto se aplica a más que solo personas. Es el medio que consumes, las cuentas que sigues, los programas que ves en exceso cuando te estás evitando a ti mismo. Todo lo que permites en tu mente está moldeando tu clima emocional. ¿Estás alimentando tu enfoque o alimentando tu ansiedad? ¿Te estás rodeando de voces que elevan o de las que hacen eco de tus viejos miedos? Una de las cosas más audaces que puedes hacer en la vida es editar tu círculo con intención. Miras cada conexión y preguntas, ¿esta persona me da energía? ¿Me desafía? ¿Me inspira? ¿O simplemente llena espacio? Si la presencia de alguien en tu vida se basa solo en la historia, el hábito o la culpa, necesitas reevaluar. La lealtad se gana a diario, y tu futuro no le debe una invitación a nadie solo porque tu pasado lo hizo. ¿Habrá culpa? Te preguntarás si estás siendo demasiado frío, demasiado egoísta, demasiado distante. Eso es normal. Eso es una señal de que estás sanando, porque parte de ti ha sido condicionado a poner la comodidad de los demás por encima de tu propia evolución. Pero en algún momento tienes que elegir, crecer o complacer. No puedes hacer ambas cosas. El estoicismo nos enseña a vivir de acuerdo con la naturaleza. Y la naturaleza es honesta. Los árboles arrojan hojas, las serpientes mudan de piel. Lo viejo debe caer para que lo nuevo se levante. No es personal, es necesario. Lo mismo va para ti. No estás obligado a cargar a nadie que se niegue a caminar. Y no se te exige seguir explicando tu crecimiento a personas que están comprometidas a malinterpretarlo. Habrá personas que malinterpreten tu silencio, que piensen que tu distancia es arrogancia. Déjalos. No estás caminando lejos de las personas. Estás caminando hacia quien estás destinado a ser. Estás construyendo un entorno tan fuerte, tan alineado con tus valores, que cualquier cosa fuera de sincronía simplemente se cae. Así que tómate un momento. Mira tu círculo, tus entradas, tus hábitos. Pregúntate, ¿en quién me convertiría si dejara de permitir que estas influencias entraran en mi mente? ¿En qué construiría si protegiera mi paz como si mi futuro dependiera de ello? Porque depende. Construyendo una rutina inquebrantable para el crecimiento. El crecimiento no ocurre en un estallido de motivación. Ocurre en las horas tranquilas, a través de la repetición, a través de la estructura, a través de una rutina tan sólida, tan intencional, que se vuelve imposible que vuelvas a caer en tus viejas costumbres. Si tus días son caóticos, tu vida también lo será. Y si tus hábitos son aleatorios, también lo serán tus resultados.
Esa es la dura realidad que la mayoría de la gente evita. El éxito no se trata de intensidad, se trata de consistencia. Una rutina inquebrantable es más que un horario. Es una filosofía, es una decisión de dejar de esperar condiciones ideales y empezar a moldear tu entorno alrededor de tus metas. Porque no puedes confiar solo en la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se desvanece, la emoción fluctúa, pero la disciplina construida a través de la rutina es lo que te sostiene cuando nada más lo hace. Los estoicos estaban obsesionados con la rutina. Marco Aurelio comenzaba cada día recordándose a sí mismo que enfrentaría el egoísmo, la ingratitud y el comportamiento irracional, y aún así eligió enfrentar el mundo con integridad. Eso no fue por accidente. Eso fue entrenamiento. Eso fue repetición. Era un hombre que entendía que para liderar a otros, primero debes dominarte a ti mismo. Y el autodominio comienza con la estructura. Así que pregúntate, ¿qué dice tu rutina sobre tus prioridades? No tus deseos, no tu tablero de sueños, sino tus acciones. Si alguien filmara tu día desde el momento en que te despertaste, ¿sería obvio que estás construyendo algo poderoso? ¿O parecería que solo estás sobreviviendo? Una rutina inquebrantable significa que hay elementos no negociables en tu día. Tiempo para mover tu cuerpo, tiempo para aquietar tu mente, tiempo para trabajar profunda y deliberadamente, sin distracción. Significa que no te despiertas y revisas tu teléfono a primera hora. No navegas antes de haberte centrado. No permites que el mundo inunde tu cerebro antes de haber escuchado tus propios pensamientos. Y esto no se trata de perfección. No necesitas hacer 10 horas de rituales de productividad para ser efectivo. Lo que necesitas es simplicidad, claridad, repetición. Despiértate a la misma hora, ten un ritmo matutino claro. Saber cuándo entrenarás, cuándo trabajarás, cuándo te desconectarás. Y lo más importante, cúmplelo, incluso cuando no tengas ganas. Especialmente cuando no tengas ganas. Ahí es cuando se forja la disciplina. Demasiado a menudo, la gente persigue la motivación e ignora el impulso. Pero el crecimiento real es aburrido. Es hacer lo mismo todos los días cuando nadie aplaude. Es dominar lo básico tan bien que se convierte en instinto. Y es confiar en que el trabajo invisible que estás haciendo ahora se manifestará más tarde de maneras que aún no puedes ver. Tu rutina debería anclarte. Cuando la vida se pone ruidosa, debería traerte de vuelta al centro. Cuando las emociones se disparan, debería mantenerte firme. Debe ser diseñada no solo para lo que quieres lograr, sino para el tipo de persona en la que quieres convertirte. Porque cada hábito es un voto por tu identidad futura. Y cuando emites suficientes votos, la transformación se vuelve inevitable. Aquí es también donde la mayoría de la gente falla. Construyen rutinas para sus mejores días, no para sus días reales. Apuntan demasiado alto, se estrellan y renuncian. Pero el estoico no apunta a la perfección. Apunta a la resiliencia. Construye algo sostenible, algo honesto, algo que sobreviva a tus malos estados de ánimo, a tus mañanas cansadas, a tus tardes sin inspiración. Así es como se gana. No con ráfagas, sino con ritmo. Y sí, la vida intentará interrumpirte. La gente te pedirá tu tiempo. Te surgirán emergencias. Pero cuando tu rutina está arraigada en la claridad y alineada con el propósito, no te tambalearás. Te adaptarás sin colapsar. Esa es la marca de un sistema inquebrantable. Se dobla pero no se rompe, así que toma el control. Audita tu día. Diséñalo como si importara porque importa. No más metas vagas. No más. Veré cómo me siento. Construye una rutina que esté tan ligada a tu identidad que saltársela se sienta como una traición. Ahí es cuando sabes que has asegurado el cambio. Porque al final, la grandeza no es un momento. Es un patrón. Y tu rutina es el plano. Dominando el control emocional y la autodisciplina. La mayoría de la gente es esclava de sus emociones. Reaccionan sin pensar. Hablan antes de reflexionar. Actúan por impulso y lo llaman autenticidad. Pero de lo que no se dan cuenta es que la emoción descontrolada es la forma final y más rápida de destruir tu propio progreso. Un momento de ira, una hora de distracción, un día de pereza. Eso es todo lo que se necesita para deshacer semanas, incluso meses de crecimiento constante. Y los estoicos lo sabían. Por eso creían que el control emocional no es solo una virtud.
Es una forma de fuerza, una disciplina de la mente que separa al poderoso del impotente. Vivimos en un mundo que glorifica la expresión y descuida la contención. Di cómo te sientes. Déjalo salir, no te reprimas. Estos son los mensajes que escuchamos todos los días. Pero lo que no mencionan es que las emociones sin control te mentirán. Te engañarán para que quemes puentes, abandones metas y te rindas a estados de ánimo temporales que no tienen cabida en una visión a largo plazo. El control emocional no se trata de supresión, se trata de conciencia. Es reconocer la emoción mientras surge y elegir no permitir que dicte tu comportamiento. Es hacer una pausa antes de la reacción, es cuestionar el impulso, es salir de ti mismo el tiempo suficiente para preguntar, ¿este movimiento me acercará a quien quiero ser? ¿O me alejará? Los estoicos se entrenaban para esto todos los días. No esperaban a que las crisis los pusieran a prueba. Preparaban sus mentes con anticipación. Marco Aurelio escribía sobre sus emociones, las observaba, las estudiaba, no las negaba, pero tampoco las obedecía ciegamente. Esa es la práctica. Volverse tan consciente de tu mundo interior que nada te sorprende. Ni el miedo, ni la ira, ni el deseo. Lo reconoces. Y luego decides. La autodisciplina crece a partir de esta mentalidad exacta. No es un castigo, es una promesa. Un compromiso contigo mismo de que tus sentimientos no sabotearán tus valores. Que solo porque te sientes cansado no significa que te saltarás tus responsabilidades. Que solo porque te sientes ofendido no significa que arremeterás. Que solo porque algo se siente bien ahora no significa que pertenezca a tu vida. Disciplina significa hacer lo que es correcto, no lo que es fácil. Significa presentarse cuando es inconveniente. Significa construir hábitos que se alineen con tus principios, no con tus estados de ánimo. Porque los estados de ánimo cambian, los valores no. Pero aquí está la parte difícil. Dominar la emoción y la disciplina sucede en silencio. Nadie ve las batallas internas que libras. Nadie aplaude cuando resistes ese impulso destructivo. Nadie te anima cuando eliges la contención sobre la liberación. Pero tú lo sentirás. Con el tiempo, empezarás a notar un cambio. Dejarás de reaccionar exageradamente. Dejarás de necesitar validación. Dejarás de buscar la solución rápida. Te moverás diferente, pensarás diferente, decidirás diferente. Esa es la marca del control. No es ruidoso. No es llamativo. Es sólido. ¿Y la ironía? Cuanto más dominas tus emociones, más libre emocionalmente te vuelves. Dejas de temer el malestar. Dejas de huir de las conversaciones difíciles. Dejas de evitar el fracaso. Empiezas a vivir en tus términos, no a merced del caos interno. Piénsalo. ¿Cuántas veces has dicho algo que lamentas porque estabas enojado? ¿Cuántas veces has retrasado tus metas porque no tenías ganas de trabajar? ¿Cuántos momentos de debilidad han robado meses de progreso? Estas no son cosas pequeñas. Estos son los momentos que moldean la dirección de tu vida. Y son evitables no por casualidad, sino por elección. El camino a seguir es simple, pero no fácil. Debes convertirte en el observador de tu propia mente. Debes sentarte con tu malestar el tiempo suficiente para entenderlo. Debes construir rituales que te enraícen, llevar un diario, meditar, reflexionar diariamente, entrenamiento físico. No porque estas cosas estén de moda, sino porque te dan espacio entre el impulso y la acción. Y sobre todo, debes recordar. El hombre más fuerte no es el que nunca siente emoción, sino el que nunca permite que la emoción lo gobierne. Así que pregúntate, ¿quién tiene el control ahora mismo? ¿Tu disciplina o tu deseo? ¿Tu razón o tu reacción? ¿Tu yo futuro o tu estado de ánimo actual? Porque el hombre que puede dominarse a sí mismo, sus pensamientos, sus sentimientos, sus comportamientos, es el hombre que se vuelve imparable, no solo en momentos de fuerza, sino especialmente en momentos de debilidad. Reinventando tu identidad desde cero. Llega un punto en la vida en que la mejora no es suficiente, en que agregar unos pocos buenos hábitos, leer unos pocos libros o ajustar tu rutina ya no sirve, porque lo que estás lidiando no es un problema de comportamiento, es una crisis de identidad. Has cambiado la ropa, el horario, la dieta, pero en el fondo sigues operando con un sentido de ti mismo obsoleto.
y no importa cuánto intentes evolucionar. La identidad que no has reconstruido siempre te arrastrará de vuelta a patrones que ya no encajan. La verdad es que no puedes construir una vida nueva sobre una vieja imagen de ti mismo. No puedes volverte disciplinado mientras sigues creyendo que eres perezoso. No puedes volverte seguro de ti mismo mientras sigues aferrándote a historias de debilidad. No puedes vivir con fuerza mientras sigues identificándote como alguien que constantemente está trabajando en ello. La reinvención no significa pulir los bordes. Significa empezar desde cero. Por eso los estoicos no hablaban de convertirse en alguien más. Hablaban de convertirse en uno mismo. Tu verdadero yo, el que está debajo de las capas de condicionamiento social, miedo, culpa y narrativas falsas. Marco Aurelio no dijo, finge ser valiente. Dijo, no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un hombre bueno. Sé uno. Eso significa dejar de pensar en términos de esfuerzo y empezar a pensar en términos de esencia. Entonces, ¿cómo lo haces? Empiezas por quitarlo todo. Cada etiqueta que has aceptado, cada identidad que has adoptado por supervivencia o conformidad. Simplemente no soy bueno con la gente. Siempre he tenido malos hábitos. No soy una persona mañanera. Estos no son hechos. Son permisos. Permisos que te has concedido que moldean tus decisiones, limitan tus acciones y crean tu realidad. Empiezas a hacer preguntas más difíciles. ¿Quién me dijo que este soy yo? ¿Dónde aprendí esta limitación? ¿Qué gano al aferrarme a esta versión de mí mismo? ¿Y qué pasaría si la soltara? Este proceso es incómodo. Requiere matar las partes de ti mismo que se han sentido como un hogar. Partes que podrían haberte protegido una vez, pero que ahora te sabotean a diario. La autocompasión, la voz pasiva, el sutil autosabotaje que se manifiesta como dilación, excusas y duda. Estas cosas no eres tú, son la máscara. Y tiene que caer. La reinvención no se trata de convertirte en alguien nuevo. Se trata de recordar quién eres debajo del ruido, debajo de la duda, debajo de las etiquetas. Se trata de elegir con claridad radical qué clase de hombre serás, y alinear tus pensamientos, comportamientos y decisiones con esa versión, cada día. Empieza pequeño, pero empieza deliberadamente. Si el hombre en el que te estás convirtiendo está concentrado, despiértate con concentración. Si está tranquilo, habla con calma. Si es poderoso, camina con poder, incluso si al principio se siente antinatural, porque la repetición crea familiaridad, y la familiaridad se convierte en identidad. Pero tienes que dejar de negociar con el viejo tú. Dejar de consultar tu pasado para validar tu futuro. El pasado es un punto de referencia, no un libro de reglas. No le debes nada a esa vieja versión de ti, excepto el coraje de seguir adelante. Porque si sigues identificándote con tus heridas, tus errores y tus fracasos, seguirás recreándolos en diferentes formas. También es importante estar solo en este proceso. No porque los demás sean malos, sino porque su versión de ti a menudo está congelada en el tiempo. Recuerdan al tú que bromeaba demasiado, daba muy poco, intentaba demasiado ser querido. No ven la transformación, ven la historia. Y si no tienes cuidado, seguirás interpretando el mismo papel en una obra de la que ya no quieres formar parte. Así que reinvéntate desde la soledad. Deja que el silencio te enseñe. Deja que tus acciones diarias, no tus anuncios, sean la prueba de quién te estás convirtiendo. No tienes que explicarlo, solo encarnarlo. Cuando tu andar cambie, tu mundo también lo hará. La reinvención requiere ritual, rutinas matutinas, reflexiones diarias, entrenamiento físico, caminatas silenciosas. Estos no son solo hábitos. Son las herramientas que usas para cincelar el falso yo y revelar el núcleo. Y una vez que ese núcleo está al descubierto, protégelo, nútrelo, vive según él. Así que la pregunta es, ¿sigues construyendo tu futuro a partir de las partes rotas de tu pasado? ¿O estás listo para quemar el plano y diseñar una nueva arquitectura a partir de tus valores, tu visión y tu verdad? Porque tu identidad no es fija, es forjada. Y el fuego por el que caminas ahora se convertirá en la luz que te guíe hacia adelante. El arte de la autosuficiencia. Hay una clase de paz que solo llega cuando dejas de esperar que el mundo te salve.
Cuando te das cuenta de que ningún mentor, ningún compañero, ningún amigo, ni siquiera el más bien intencionado, puede cargar con tu peso por ti. Pueden escuchar, pueden guiar, pueden apoyar, pero no pueden caminar tu camino. Esa es la esencia de la autosuficiencia. No es aislamiento, no es arrogancia, es la fuerza tranquila de saber que tu base debe ser construida por tus propias manos, o nunca se mantendrá. La mayoría de la gente no quiere escuchar eso. Quieren rescate, quieren atajos, quieren que alguien más los entienda tan profundamente que no tengan que entenderse a sí mismos. Pero el crecimiento real no funciona así. Exige responsabilidad. Responsabilidad total, brutal, radical. No solo por tus victorias, sino por tus errores, por tus elecciones, por tu mentalidad. Porque en el momento en que subcontratas tu poder, ya lo has perdido. Los estoicos fueron claros en esto. Epicteto enseñó que si bien no podemos controlar lo que nos sucede, siempre controlamos nuestra respuesta. Eso no es solo filosofía, es un plano para la independencia. Significa que no necesitas condiciones perfectas para construir una vida poderosa. Necesitas disciplina, necesitas claridad y, sobre todo, necesitas el coraje de depender de nadie más que de ti mismo. Pero seamos claros, la autosuficiencia no significa alejar a todos. Significa dejar de necesitarlos para validar quién eres. Significa estar completo, con o sin aplausos, con o sin compañía, con o sin comodidad. Se trata de aprender a sentarte en silencio y saber que eres suficiente. No porque hayas llegado, sino porque te estás presentando por ti mismo todos los días. Eso no viene naturalmente. Hemos sido entrenados para depender de otros, para la seguridad emocional, para la motivación, para la identidad. Atamos nuestro valor a las relaciones, las carreras, los logros, todo lo cual puede desaparecer de la noche a la mañana. Y cuando lo hacen, la mayoría de la gente colapsa. No porque sean débiles, sino porque nunca aprendieron a sostenerse solos. Eso es lo que hace que la autosuficiencia sea tan poderosa. Es inquebrantable. No se basa en las circunstancias. Se basa en la estabilidad interna. No necesitas un golpe de suerte. No necesitas el momento perfecto. Necesitas despertarte, hacer un plan y ejecutarlo. Incluso cuando nadie cree en ti, incluso cuando nadie ve el esfuerzo, incluso cuando los resultados son lentos. Porque esa clase de consistencia, esa clase de fuego interior, se acumula. Cuando eres verdaderamente autosuficiente, te vuelves inmune a la manipulación. Ya no buscas la aprobación. Ya no te encoges para encajar. No temes el rechazo porque tu autoestima no es alquilada de las opiniones de otras personas. Es poseída, y nadie puede recuperarla excepto tú. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente se pierde. La autosuficiencia es una habilidad. No es algo con lo que naces. Es algo que construyes. Una elección a la vez. Cuando cumples las promesas que te haces a ti mismo. Cuando haces las cosas difíciles, incluso cuando nadie está mirando. Cuando eliges la disciplina por encima de la distracción. Estas pequeñas victorias privadas, así es como te ganas tu propia confianza. Dejas de decir, espero poder hacerlo, y empiezas a decir, lo resolveré. Ese cambio de desear a decidir es el nacimiento del poder interior. Es el momento en que dejas de esperar la motivación y empiezas a crear impulso. Y la belleza de este tipo de poder es tranquilo. No necesita ser alardeado. No grita, no exige atención. Simplemente se mueve con intención, con claridad, con propósito. Y con el tiempo la gente lo siente. Lo perciben, lo respetan, incluso si no pueden explicarlo. Así que si te sientes solo ahora mismo, bien. Eso significa que has dejado de apoyarte en lo que es débil. Eso significa que estás parado al borde de quien eras y quien puedes llegar a ser. No retrocedas. No ruegues que te salven. Construye desde dentro. Lenta, diaria, implacablemente. Porque cuando dominas el arte de la autosuficiencia, no solo sobrevives sin los demás. Te conviertes en alguien en quien ellos pueden confiar. No porque lo necesites, sino porque puedes, convirtiendo el dolor en poder. El dolor es inevitable. Visita cada vida, cada mente, cada corazón, pero lo que marca la diferencia entre el roto y el inquebrantable no es cuánto dolor experimentan,
Es lo que hacen con él. La mayoría de la gente intenta escapar de él, adormecerlo, esconderlo. Se distraen con el placer, el ruido, la validación, pero el estoico no corre. El estoico mira el dolor a la cara y pregunta, ¿qué has venido a enseñarme? Porque el dolor, cuando se enfrenta directamente, no es solo sufrimiento. Es una señal. Señala dónde debe hacerse el trabajo. Revela dónde aún estás herido, dónde aún estás apegado, dónde aún eres débil. Y de esa manera, el dolor no es un enemigo, es un guía. Nos han entrenado para evitar el malestar a toda costa, para verlo como un fracaso, como algo vergonzoso. Pero los estoicos cambiaron esa idea por completo. Enseñaron que el dolor es parte del proceso, no algo a lo que resistirse, sino algo que usar. Marco Aurelio escribió, el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Eso no es poesía, es instrucción. Aquello que crees que te está bloqueando es el material a partir del cual se construirá tu fuerza. Convertir el dolor en poder comienza con la rendición. No a la debilidad, sino a la verdad. Dejas de fingir que estás bien. Dejas de enmascarar tus heridas con distracciones. Admites, esto duele. Esta situación rompió algo en mí. Y luego preguntas, ¿y ahora qué? ¿Dejaré que esto me defina? ¿O lo usaré para rediseñarme? No importa si tu dolor proviene de la traición, la pérdida, el fracaso o el arrepentimiento. Lo que importa es cómo lo llevas. La mayoría de la gente lleva el dolor como un peso. Los ralentiza, les dobla la postura, los vuelve amargos, sospechosos, temerosos. Pero el estoico lo lleva como una armadura. No para cerrarse, sino para recordar lo que han soportado y lo que han sobrevivido. Y la supervivencia es solo el principio. La transformación real ocurre cuando extraes significado de la experiencia. Cuando dices, debido a este dolor, ahora sé quién soy. Ahora sé lo que nunca volveré a tolerar. Ahora sé lo que valoro, lo que protejo, por lo que lucho. Eso es poder. Poder que no es prestado de otros, ni se basa en las circunstancias, sino forjado desde dentro. Piénsalo. Algunas de las personas más fuertes y centradas que conoces no se hicieron así por accidente. Fueron forjadas en el fuego. Fueron humilladas, desestimadas, abandonadas. Perdieron gente, perdieron sueños. Pero en lugar de desmoronarse, construyeron algo. Una mentalidad, un sistema, una filosofía. Convirtieron su desamor en hambre, su dolor en fuerza, su silencio en sabiduría. Tú puedes hacer lo mismo, pero solo si dejas de negociar con el dolor. Solo si dejas de preguntar, ¿por qué yo? Y empiezas a preguntar, ¿y ahora qué? Solo si te sientas con el malestar el tiempo suficiente para permitir que te moldee. La mayoría de la gente se rinde demasiado pronto. Escapan antes de que el dolor haya terminado su trabajo. Pero si lo soportas, no solo pasivamente, sino con propósito, emerges más agudo, más claro, más sabio, más hambriento. El dolor también revela quién es real. En tiempos de facilidad, todos aplauden, todos llaman. Pero en el dolor ves la verdad. Ves quién se queda. Ves qué hábitos se desmoronan y qué creencias se mantienen. El dolor elimina lo no esencial. Y aunque ese proceso se siente brutal en el momento, es una bendición. Te da un lienzo más limpio, una comprensión más profunda, un estándar más alto. Y lo más importante, te da perspectiva. Porque una vez que has pasado por el dolor real y te has levantado de él, las cosas pequeñas dejan de hacerte temblar. No entras en pánico por el fracaso. No buscas la aprobación. No temes el malestar. Has estado allí, has sobrevivido a cosas peores. Y ahora caminas con una clase de autoridad tranquila. Ganada, no prestada. Así que si te duele algo ahora mismo, bien. Eso significa que hay trabajo por hacer. Eso significa que hay poder por reclamar. No corras, no adormezcas, no te escondas. Ve más profundo. Siéntelo, aprende de ello. Úsalo. Porque el dolor cuando se posee se convierte en propósito, y el propósito cuando se actúa se convierte en poder. El tipo de poder que nadie puede quitarte. Desarrollando una ética de trabajo implacable. Hay algo sagrado en un hombre que se presenta todos los días. Sin excusas, sin aplausos, sin drama. Solo trabajo consistente y enfocado. No porque esté impulsado por recompensas externas, sino porque ha hecho una promesa
a sí mismo. Una promesa de convertirse en algo más que promedio en un mundo adicto a la comodidad, los atajos y los trucos. Esta clase de ética de trabajo es rara, y como es rara, es poderosa. Pero seamos claros, la ética de trabajo no se trata solo de cuántas horas trabajas. No se trata de sacrificar el sueño por el ajetreo o de agotarte para impresionar a otros. Una ética de trabajo implacable es más profunda que eso. No es ruidosa, no es performativa, es interna. Se basa en una convicción tranquila e inamovible de que el trabajo debe hacerse, ya sea que tengas ganas o no, porque el futuro que quieres no se va a construir solo. Los estoicos sabían esto mucho antes de que se convirtiera en un eslogan motivacional. Veían el trabajo como un deber, una vocación. No algo para ser celebrado en las redes sociales, sino algo que forja el carácter. Marco Aurelio gobernó un imperio, pero aún así dedicaba tiempo cada mañana para reflexionar, escribir, disciplinar su mente. No esperaba la motivación. Creó sistemas, estructura y, lo más importante, se presentó incluso cuando el mundo a su alrededor se estaba desmoronando. Necesitas esa clase de disciplina. No la que se ve bien por unas pocas semanas, sino la que sobrevive al aburrimiento, la frustración, los contratiempos. Una ética de trabajo implacable se forja en esos momentos en que los resultados son invisibles, cuando nadie nota tu esfuerzo, cuando nada parece moverse. Pero tú te mueves de todos modos. Te despiertas cansado, pero te presentas. No te sientes inspirado, pero haces la tarea. Fracasas, pero regresas más fuerte. Porque la ética de trabajo es una decisión, no un sentimiento. Una decisión de volverse inmune a las excusas, de elevarse por encima de la distracción y de alinear tus acciones diarias con tu estándar más alto, no con tu estado de ánimo actual. Pero la mayoría de la gente no toma esa decisión. Esperan estar en la zona, esperan hasta que tengan ganas. Y es exactamente por eso que se quedan atascados esperando. Esperar a sentirse listo es el enemigo del impulso. La verdad es que la zona se crea haciendo el trabajo, no al revés. ¿Quieres saber qué construye la confianza? No son las afirmaciones o el pensamiento positivo. Es cumplir. Es mantener tu palabra contigo mismo. Es saber que cuando dices que vas a hacer algo, lo haces. Punto. Ahí es donde crece el respeto propio. Ahí es donde la identidad cambia. Así es como pasas de alguien que intenta a alguien que ejecuta. Y la ejecución no significa perfección. Fallarás. A veces. Tropezarás. Pero el trabajador implacable no busca resultados impecables. Busca la alineación. Busca la integridad. Se pregunta cada noche, ¿avancé hoy? E incluso si es solo una pulgada, sabe que importa. Porque el esfuerzo acumulado siempre supera las ráfagas repentinas. Esa es otra clave. La mayoría de la gente piensa que necesita pasos de gigante, movimientos que cambien la vida. Pero en realidad, las transformaciones más poderosas provienen de implacables pequeños pasos. Día tras día, hora tras hora. Una rutina que agudiza, no agota. Un ritmo que sostiene, no rompe. Eso es lo que hace que la ética de trabajo sea imparable. No se quema. Se acumula. Y sí, habrá gente que no lo entienda, que lo llame obsesión, que diga, necesitas relajarte. Déjalos hablar, déjalos dormir, déjalos navegar, déjalos perder sus años persiguiendo atajos. Porque mientras ellos juegan, tú construyes. Y en 5 años, la diferencia no solo será visible, será innegable. Pero nada de esto importa si no lo eliges. Si no tomas plena propiedad de tu tiempo, tus hábitos, tu oficio, nadie va a venir a empujarte. Nadie va a comprobar si te mantuviste disciplinado hoy. Esto es entre tú y tú. Y eso es lo que lo hace poderoso. Así que pregúntate, ¿cómo sería tu vida si dejaras de esperar a tener ganas de trabajar y simplemente te comprometieras a trabajar sin importar qué? ¿Qué pasaría si aplicaras presión todos los días con propósito? Porque el hombre que desarrolla una ética de trabajo implacable no solo alcanza sus metas, se convierte en la clase de hombre que no puede ser detenido. La mentalidad de aquellos que nunca se rinden. Hay un fuego tranquilo dentro de ciertas personas. No siempre lo verás en sus palabras, ni siquiera en su postura. Pero está ahí en la forma en que se presentan cuando otros se van, en la forma en que siguen avanzando mucho después de que la motivación se ha desvanecido.
en la forma en que se niegan a renunciar, no porque sea fácil, sino porque se han dejado algo muy claro a sí mismos. Esto no es opcional. La mentalidad de aquellos que nunca se rinden no se basa en el entusiasmo. No se trata de ser intrépido. De hecho, sienten miedo, sienten dudas, tienen momentos en que todo parece desmoronarse. Pero aquí está la diferencia. Siguen adelante de todos modos. Se han entrenado para ver la resistencia no como una razón para detenerse, sino como una señal. Están exactamente donde necesitan estar. El estoicismo es la base de esta mentalidad. Enseña que la vida no tiene por qué ser fácil, y lo que es más importante, que la facilidad no es el objetivo. El objetivo es la resiliencia. Séneca escribió una vez: las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo. Eso no es solo una verdad poética, es una verdad brutal. Las personas que nunca se rinden han abrazado la dificultad como parte de su identidad. No algo a evitar, sino algo que usar. Y todo comienza con dejar de esperar que el camino sea suave. Cuando esperas la lucha, te preparas para ella. Cuando sabes que viene, no entras en pánico. Cuando llega, te apoyas en ella, respiras a través de ella y te recuerdas a ti mismo. Este es el precio del crecimiento. La mayoría de la gente se rinde porque pensó que sería más fácil. Los imparables nunca cometieron ese error, pero la garra por sí sola no es suficiente. Lo que realmente separa a aquellos que nunca se rinden es la claridad. ¿Saben por qué están luchando? Tienen una razón que los impulsa hacia adelante, incluso en los días en que quieren desaparecer. Y esa razón es más grande que la comodidad, más grande que el ego, más grande que las excusas. Puede ser la libertad, puede ser la redención, puede ser probarse a sí mismos que ya no son la persona que solían ser. Sea lo que sea, los ancla. Así que cuando la vida se pone pesada, no flotan, se arraigan, dejan de negociar con la emoción, dejan de buscar la motivación. Confían en su estándar, no en sus sentimientos. Esa es la mentalidad estoica. Actuar no porque el momento sea perfecto, sino porque la acción es necesaria. Y aquí está la dura verdad. A veces no verás resultados. No durante semanas, no durante meses, tal vez ni siquiera durante años. Pero los que nunca se rinden no miden el progreso solo en resultados. Lo miden en alineación, en el conocimiento interno de que están haciendo lo que debe hacerse, independientemente del reconocimiento, independientemente de los elogios. No están construyendo para el aplauso. Están construyendo para el impacto. Tranquila, implacablemente. También entienden que rendirse no siempre se parece a rendirse. A veces, se parece a un compromiso, a la distracción, al perfeccionismo. A prepararse sin cesar en lugar de hacer. Los implacables ven a través de esas trampas. Han aprendido a detectar el momento en que su mente intenta engañarlos y responden con acción. No necesitan sentirse listos. Dodin, solo necesitan comenzar. Y cuando caen, y lo hacen, no se quedan abajo. Extraen la lección. Se reajustan. Regresan no con vergüenza, sino con resolución afilada. Porque para ellos, el fracaso es solo otra repetición, otro ladrillo, otra lección. No lo interiorizan, lo integran. La mentalidad de aquellos que nunca se rinden se basa en esta creencia. Puede que no sea el más talentoso, el más rápido o el más inteligente, pero seré el último en pie. Y esa creencia se convierte en profecía, porque todos los días se lo prueban a sí mismos. A través del esfuerzo, a través del sacrificio, a través de decisiones tomadas en silencio, cuando nadie más los habría culpado por rendirse. Así que pregúntate, ¿cuál es tu umbral para rendirte? ¿Dónde te detienes habitualmente? Y lo más importante, ¿qué versión de ti mismo está esperando al otro lado de ese límite? Porque si puedes cruzar esa línea, una vez, empiezas a redefinir tu identidad. Dejas de ser la persona que intenta y empiezas a ser la persona que termina, una y otra vez. Pase lo que pase. El mundo puede que no te recompense de inmediato, pero un día lo hará. Mirarás todo lo que has construido y lo llamarás disciplina. Lo llamarás fuerza, lo llamarás éxito, pero sabrás lo que realmente es. Es negativa, es paciencia, es garra.
Es el fuego tranquilo que susurró: sigue adelante, no te reconstruyes por accidente. No te despiertas un día y te conviertes en la persona que siempre has admirado. Se necesita intención, se necesita sacrificio, se necesita silencio, soledad y un compromiso inquebrantable de convertirte en alguien que nadie más ve todavía, pero tú sí. Y esa visión, ese estándar interior, es todo lo que necesitas. El viejo tú cumplió un propósito, pero ya no está invitado al futuro que estás construyendo. La versión que toleraba la falta de respeto posponía los sueños, rompía las promesas consigo mismo y ponía excusas por miedo. Esa versión ha terminado, no porque lo odies, sino porque lo has superado. Porque el próximo capítulo no necesita su supervivencia, necesita tu evolución. Este episodio no fue sobre soluciones rápidas, no fue sobre motivación, fue sobre recordarte algo más profundo, que el poder reside en la destrucción, que la fuerza nace de caminar solo, que la transformación solo ocurre cuando eres lo suficientemente valiente para soltar a personas, patrones, pensamientos, comodidades y cada excusa blanda que te mantuvo a salvo pero estancado. Ahora lo sabes. Ahora has visto lo que es posible cuando quemas la vieja identidad y empiezas de nuevo con claridad implacable, no con miedo, no con duda, sino con la firme convicción de que lo que construyas de aquí en adelante será más fuerte, más limpio y más alineado que cualquier cosa que hayas vivido antes. Así que la elección es tuya. ¿Llevarás el peso del hombre que solías ser? ¿O lo enterrarás y te levantarás? De cualquier manera, tu futuro está mirando. Si llegaste hasta aquí y el mensaje te golpeó fuerte, comenta imparable y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Gracias por estar aquí. Y recuerda, la única persona que tiene que creer en tu siguiente paso eres tú.